una cuentista a la que le gustaba compartir cuentos con los niños y las niñas. Iba de biblioteca en biblioteca y de librería en librería, contando cuentos de autores y autoras fantásticas. Un día, aquella narradora decidió escribir sus propios cuentos y emprender un camino nuevo en el mundo editorial. Yo soy Aida Muñoz y esta es parte de mi historia. Soy narradora oral y hace 3 años decidí publicar mi primer libro infantil. Ha sido un camino largo y bonito en el que he aprendido mucho y en el que he tenido muchas alegrías y desilusiones. Ahora quiero compartir mis experiencias y trucos con vosotras y vosotros en estos podcasts. Como ya he dicho, mi nombre es Aida Muñoz y os quiero dar la bienvenida a En tiempos de Mari Castaña. ¡Empezamos! En tiempos de Mari Castaña. Bienvenidas y bienvenidos a En tiempos de Mari Castaña, un podcast donde conoceremos trucos para publicar nuestros libros infantiles. Os acompañaré en este proceso y aprenderemos todo lo necesario para publicar nuestros cuentos. Yo comparo esta aventura con una que en el mundo de la literatura es la más conocida, el camino del héroe o la heroína. El viaje del héroe fue creado por Joseph Campbell en 1949. Se encuentra dentro del libro El héroe de las 1000 caras, un libro que os recomiendo si queréis dedicaros a la literatura. ¿Y por qué lo comparo? Porque, al igual que el héroe, nosotras y nosotros vamos a emprender una andanza, una aventura donde seremos las protagonistas. En un momento dado habrá una llamada a la aventura, que será el instante en el que decidimos publicar nuestra primera obra. Es en este punto cuando entraremos en el mundo extraordinario de la edición de libros, donde conoceremos a más personajes, ilustradoras e ilustradores, otras autoras y autores, editoriales, correctoras, maquetadoras, libreras y libreros, distribuidoras, etc. Y dentro de estos personajes están nuestras mentoras o mentores, que serán las personas que nos guíen. Y por supuesto, las villanas y los villanos, que intentarán ponernos piedras. Porque en todas las historias existen estos personajes. Y al final del camino estará la ansiada recompensa, la cual tendremos que proteger, cuidar y mimar. Pero no os asustéis, la intención del podcast es ayudaros en este proceso, compartir mis experiencias, transmitiros todo aquello en lo que os puedo ayudar. Pero también contaros cuentos, porque como os he dicho, yo soy narradora oral y sin esa faceta mía no se puede entender el mundo de la literatura. Y contaremos con la experiencia de otras autoras, ilustradoras y editoriales para entender un poquito más sobre este mundo. Ahora sí, comencemos con el primer cuento de nuestra invitada de hoy. Alex quiere hacer yoga, de Irene de la Calle. ¿Me cuentas un cuento? Alex quiere hacer yoga, de Irene de la Calle, editado por Amazon. Como todas las mañanas, la mamá de Alex practica yoga y meditación. A veces Alex quiere participar. Mamá, quiero hacer lo mismo que tú. ¿A qué te refieres, Alex? A ponerme descalza encima de la alfombra azul y jugar contigo. Alex, esto que estoy haciendo se llama yoga. Quiero hacer yoga, mamá. Alex se sienta en la esterilla y se quita las zapatillas, dispuesta a jugar, a imitar a su mamá. El yoga puede ser muy divertido. Vale, primero vamos a hacer la postura del gato. ¡Miau! Mira, soy un gatito chiquitito. Eso es, Alex. Muy bien. Nos ponemos a 4 patas y vamos moviendo la espalda. La curvamos despacio hacia arriba, bajando la cabeza. Y volvemos a la postura inicial, levantando suavemente la cabeza hacia arriba.
la respiración nos acompaña. Y ya sabes, si quieres averiguar cómo continúa el cuento, tendrás que leerlo. Cuando comencé mi andadura como escritora de libros infantiles, estaba muy perdida. No sabía cómo publicar un libro, no sabía ilustrar, no conocía a ninguna ilustradora ni a personas dentro de una editorial. Pero sí tenía una cosa, ilusión. Cuando comencé a escribir, me dedicaba a la narración infantil. Trabajaba en el ayuntamiento de la localidad donde vivo y hacía fiestas infantiles. Puede parecer mucho trabajo, lo sé, pero no es así. Por desgracia, vivir de la narración oral y de las fiestas infantiles es complicado, y solo tenía eventos de vez en cuando. En la oficina donde yo trabajaba tenía una compañera que me inspiró mucho para crear mi primer libro infantil, Felicidad. El libro lleva su nombre, el de mi compañera, por supuesto, y me inspiró para crear un libro en el que eliminar los sesgos sociales que sufrimos las mujeres y las niñas. Bien, ya tenía mi historia y era original, pero ahora me faltaba ilustrarla. Es en ese momento cuando aparece en mi vida la primera invitada de este podcast. Una mujer que se ha convertido en amiga y compañera de trabajo y fatigas editoriales, por supuesto. Esta maravillosa mujer es Irene de la Calle, autora de 4 libros infantiles. Aprende con Alex, Plutón, Garabato y Alex quiere hacer yoga. Tanto Aprende con Alex como Alex quiere hacer yoga son 2 libros que podéis encontrar en la plataforma Amazon, porque están publicados con su editorial. Y Plutón y Garabato están publicados en una editorial de Castellón y los podéis encontrar en todas las librerías y grandes superficies. Pero también es la ilustradora de Felicidad, Mario y de algunos textos del libro solidario Lo pequeño es grande. Ahora sí, bienvenida Irene. Hola Aida, muchas gracias por invitarme y bueno, estoy un poco nerviosa porque es mi primer podcast, además estoy muy contenta porque hayas sido tú la que me entreviste en un podcast y nada, pues vamos a hablar un poquito, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquito de ti, de nuestros comienzos juntas y nada, yo no sé tú, pero recuerdo como si fuera ayer nuestro primer contacto y nuestro encuentro. Sé que lo hemos contado en más de una ocasión, más bien muchísimas veces, pero algunas y algunos oyentes no conocen esta historia. Pues, a ver, yo recuerdo pues que estaba mirando mis redes sociales, exactamente Instagram, y entonces vi pues un anuncio, un post, ¿no? Un post que era tuyo, a que yo no te conocía por aquel entonces, y bueno, y vi que eso, que tenías un proyecto y que necesitabas una ilustradora, y bueno, pues como yo también estaba empezando un poco y tal, y leí aquel post y me animé y escribí, y tú me contestaste. Y bueno, y dio la casualidad de que las dos éramos del mismo sitio. Que eso fue ya como decir, wow, esto tiene que ser el destino. Se han alineado los astros. Sí. Y nada, y bueno, así empezó todo. Luego ya, bueno, pues nos conocimos en persona, que claro, lógicamente al vivir en el mismo lugar, pues fue todo mucho más fácil también. Y bueno, yo creo que ese fue nuestro comienzo. No sé si te acuerdas tú de algo más, quizás. Sí, fue básicamente así. Aparte de ti me escribió muchísima gente, me mandaron muchas ilustraciones, pero bueno, las tuyas me gustaron especialmente, se adecuaban mucho a la historia del libro y recuerdo pues eso, ir a nuestra oficina que está en una cadena de comida rápida, esa es nuestra oficina, sí, donde nos reunimos para maquinar cosas y tomar batidos. Eso es. Hombre, claro, eso siempre viene bien, un buen batido. Ay, qué recuerdos. Sí. Pues quería empezar contigo los podcasts porque tú estuviste en mis comienzos en este mundo editorial, pero queremos saber cómo fueron tus comienzos. O sea, ¿por qué decidiste publicar tu primer libro? Bueno, más que decidir, es que era un sueño. Entonces, yo empecé escribiendo para otro blog, ¿vale? Para un blog de una amiga.
Y empecé en él porque yo, al ver que ella tenía un blog infantil, le dije, ¿y por qué no escribes historias y cuentos? Porque ya que es para la familia. Y ella me comentó que por qué no lo hacía yo. Y entonces me quedé así un poco pensando, digo, bueno, es verdad, podría crear historias. ¿Y qué ocurrió? Que como yo siempre tenía esa espinita, porque a mí siempre desde muy pequeña he dibujado, siempre he querido hacer ilustración editorial, ilustración infantil, y al tener mi hija, pues ahí empecé a retomar pues lo que era la lectura de los cuentos, y sí que me gustó. Y entonces cuando ella me lo dijo, ¿no? ¿Por qué no lo haces tú? Pues lo pensé y le dije, bueno, vale, pues ¿cómo lo hacemos, no? Y pues puede ser como una colaboración en el blog y tal. Y bueno, y eso con el tiempo al final hizo que yo abriera mi propio blog y estuviera dedicado a la ilustración, a los cuentos, reseñas, etcétera. De ahí surgió pues un día con mi hija, pues después del colegio, un trabajo que le habían mandado sobre el espacio, pues una conversación que tuve sobre, pues eso, los planetas, tal. ¿Cuál era el último planeta del sistema solar? Pues claro, yo en el colegio lo que di y lo último que yo sabía era que Plutón era el último planeta del sistema solar. Y ella me decía que no, que era Neptuno. Y entonces ahí ya estuvimos mirándolo y claro, ella cuando vimos lo que había pasado de alguna manera, ¿no? Ella se lo tomó muy emocionalmente. Ella dijo, jo, pobrecito Plutón. Y ahí me dio la idea de escribir la historia de Plutón. Y claro, entre que yo ya escribía en el blog y hacía dibujitos, ilustraba, tal. Y esa idea de ese cuento, de esa historia, eso hizo que quisiera publicarlo. Ahora, la historia era, ¿cómo publicarlo? Pero digamos eso, que era un sueño que yo tenía el de publicar. Entonces decidí publicar ese cuento porque creo que creía y creo que se merecía estar ahí fuera y que los demás niños lo leyeran y lo disfrutaran. Sí, es un libro precioso, publicado con letra cursiva, no es cursiva, es ligada. Enlazada. Vale, sí, perdona, es con letra ligada. Y nada, y habla pues un poquito de por qué Plutón dejó de ser un planeta del sistema solar y pasó a llamarse de otras maneras. Sí, un planeta enano, un plutoide, etcétera, etcétera. Sí, eso es. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que más miedo te dio? Aparte de, lo que más miedo te dio y la parte que más te gustó de todo el proceso. A ver, me dio miedo, bueno, pues porque aunque yo tenía muchas ganas de vivir aquello, ¿no? Sí que tenía miedo pues a la hora de decir, bueno, a ver si voy a hacer algo mal, ¿no? El miedo que todos tenemos y como un poco, ¿no? ¿Y por qué quién soy yo para publicar un cuento, ¿no? ¿Y por qué sobre el espacio? Si te viene, ¿no? Ese síndrome del impostor, como diciendo, entonces se pasa ahí un poquillo mal. Luego también el miedo, pues, a la incertidumbre, ¿no? Hablas con una editorial, pero no sabes qué es lo que va a ocurrir realmente. Porque claro, está muy bonito publicar, pero hay muchas cosas también, ¿no? Detrás, o sea, hay un contrato, entonces eso también te da respeto, más que miedo, respeto. Y también pues esa primera presentación, que nunca has hecho una presentación en tu vida, que además eras la niña que en el colegio, cuando se abrían los debates en ética, intentabas esconderte para no hablar. Entonces hablar de repente delante de un montón de personas, no, pues a mí eso fue realmente lo que más pánico me dio, pero luego me di cuenta que no era para tanto. Luego no era para tanto. Además que estaba acompañada de gente que me quería y gente que, ¿sabes? Entonces, cuando luego ya estuve allí, los miedos desaparecieron, ¿no? Sí que había un poco de nervio, ¿no? Porque saliera todo bien, pero ese miedo desapareció. Y luego sobre qué más me gustó, a ver, el proceso entero de hacer el cuento, cada ilustración, las disfruté muchísimo, no sé, las puse muchísimo cariño. Estoy contenta con cada una de ellas, porque me esforcé para que estuvieran bien, o sea,
pues eso, con todo detalle. Y luego sobre también eso, ¿no? El acercamiento, cuando tú ya tienes tu libro y en la presentación te acercas a los demás y luego vas yendo a las librerías, a las bibliotecas y conoces a la gente y te acercas a los niños. Todo eso para mí fue una sorpresa porque no sabía que me iba a gustar tanto. Entonces, esa parte también, ¿no? Uh-huh. Es algo que me ha traído el publicar un cuento y con la que me quedo, que me ha gustado. Sí, yo recuerdo con mucho cariño tu presentación. Yo por aquel entonces tenía una ludoteca y le hicimos allí la presentación. Sí. Y había muchísima gente. La ludoteca estaba llena, cosas que ahora no se pueden hacer. Sí, es una pena. Pero bueno, fue muy bonito, podamos. muy emotivo y muy especial, la verdad. Hemos compartido muchos momentos bonitos, iniciales ¿verdad? juntas. La verdad es que sí. Y bueno, como este primer podcast, la gente querrá saber trucos, cosas para publicar. ¿Tú qué consejo le darías a aquellas personas que quieren empezar a publicar libros infantiles? A ver, lo primero es que, y esto es algo no solamente con escribir un libro o con ilustrar, con cualquier cosa. A ver, yo lo que entiendo es que somos un montón de personas, muchos coincidimos con los mismos sueños, con las mismas ganas de hacer algo. Entonces, mi consejo es que no nos obsesionemos, no nos enfoquemos con el fin, que es publicar un libro, o yo qué sé, tener éxito y ser famoso como ilustrador o como escritor. Yo lo que creo es que primero tenemos que estar pues contentos con el trabajo que hacemos. Hacerlo de corazón, hacerlo porque queremos hacerlo, no buscar más, porque ocurre una cosa que es lo que os decía, somos tantos, es tan difícil, porque es verdad que las redes sociales a mí me ayudaron muchísimo. O sea, yo gracias al blog y gracias a las redes sociales me pude poner en contacto y se pusieron en contacto conmigo, aceptaron mi propuesta y publiqué un libro. Pero eso a veces no pasa. O sea, eso, aunque tú tengas redes sociales, no tiene por qué pasar. Entonces, lo primero es hacer, en el caso de escribir, escribe, enséñalo a la gente, utiliza las redes sociales, disfruta con ello, no te desesperes. Y sobre todo eso lo que va a hacer es que tú aprendas, conozcas a gente. Y eso te puede llevar a tu objetivo final. Pero si tú estás sufriendo porque lo quieres ya, porque jolín, esa lo ha conseguido y yo no estés en ese, porque ahí realmente no te estás abriendo a lo bueno que te puede venir. ¿Qué es eso? Conociendo a gente, teniendo experiencia, escribiendo, o en el caso de dibujar igual, ábrete tu Instagram o aunque sea una cuenta de TikTok, que es bastante graciosa, y pones ahí tus procesos, de cómo lo haces, de cómo es tu proceso de dibujar, desde el boceto hasta el final del dibujo. Eso la gente lo está viendo y al final eso te va a ayudar, Además vas viendo por dónde quieres ir realmente, qué estilo, y vas a aprender de los demás. Entonces, ¿qué consejo? Pues eso, sobre todo no obsesionarse uno con publicar sí o sí, sino disfrutar y hacer lo que realmente uno quiere. Porque tampoco serviría de mucho, por ejemplo, ilustrar algo o escribir sobre algo que no te motiva. ¿Sabes? Al final estaría vacío. Entonces, escribir o ilustrar algo para los demás y no para ti, al final te cansarías y verías que eso es un fraude. Entonces, pues eso, sobre todo eso, disfrutar en el proceso, aprender mucho y bueno, y tener las redes sociales porque es verdad que es nuestro escaparate, ¿no? Nuestra forma de que los demás nos conozcan. Y ya está.
Son muy buenos consejos, la verdad. Sobre todo el hecho de disfrutar de lo que haces, pues, que te llene. Yo recuerdo cuando escribí Felicidad, yo sabía que era un libro que no a todo el mundo iba a gustar, porque es un libro que habla sobre igualdad de género, sobre feminismo, y no a todo el mundo iba a gustar, y efectivamente no a todo el mundo ha gustado. He recibido críticas que no han gustado, pero yo tengo que ser fiel con lo que a mí me apetece escribir o me apetece hacer. Si no, no disfrutaría, como tú dices, del proceso. Y es cierto lo que tú dices, o sea, cuando tú escribes un cuento, a lo mejor, bueno, yo tuve la suerte que gracias a ti, la editorial con la que publicamos, conoció mi trabajo y tuve mucha suerte y enseguida me lo aceptaron. Pero he tenido otro libro que ha tardado 1 año y medio en aceptarse por una editorial y muchas lo han echado para atrás. Entonces, no lleguemos al fin último, como dice Irene, de publicar por publicar, sino de creer en lo que hacemos, de disfrutar del proceso y que nos llene. Porque si no, al final sería como un trabajo sin esencia. Sí, eso es. Sin esencia. Fenomenal, Irene, qué gran consejo. Y, a ver, con la experiencia que tú tienes, porque ya son 5 libros. Sí. Ya son 5 libros. Con la ¿Quién me lo iba a decir? No me lo creo. Sí. Si volvieras para atrás, ¿qué no volverías a hacer? ¡Guau! ¿Sabes qué pasa? Que es que yo nunca me arrepiento. Yo siempre miro hacia adelante. Entonces, si miro hacia atrás, me suelo quedar con lo bueno. Entonces, es que si no hubiera hecho todo lo que he hecho, no estaría aquí, ¿sabes? Y es que no me arrepiento de estar aquí. Entonces, a lo mejor hubiera hecho alguna cosa de otra forma. No sé. No lo sé. Si pudiera volver yo atrás y decirle a mí oye, no hagas esto. Es que no me arrepiento, la verdad. No me arrepiento. Porque de todo se aprende, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo no cambiaría nada. Muy bien. Eso está fenomenal. Bueno, tú eres ilustradora, sobre todo, aunque también te animas a escribir. Sí. Pero tú siempre estás creando, no. ¿Te tomas pausas? ¿Cómo lo haces? A ver, es lo que os decía. A ver, yo al principio, yo de pequeña, yo dibujaba, era mi hobby. Y luego de mayor me olvidé de ello. Desgraciadamente yo creo que a muchas personas nos pasa cosas que hacemos de pequeños cuando nos hacen felices y nos olvidamos de ellas. Pero bueno, doy gracias porque volví a engancharme a ello. Entonces, era un hobby en el cual yo, pues eso, me expresaba, me hacía sentir bien y ahora es algo más serio, ya no es un hobby. Pero ¿qué ocurre? Que, a ver, la ilustración, el dibujo, como cualquier tipo de creación, de arte, necesita inspiración. Y a veces, pues por ciertas cosas que ocurren en la vida, algunas más importantes, otras menos, pues a veces no te sientes inspirada. Entonces, incluso es que necesitas alejarte. Y necesitas hacer otro tipo de cosas, pues que de alguna manera te llenen. Entonces, no siempre estoy creando. A veces hablo con una persona y esa persona me inspira en ese momento y aunque llevaba, yo qué sé, 1 mes sin dibujar, me pongo a dibujar. Pero otras veces no. Otras veces necesito mucho más tiempo y, sin embargo, me encuentro periodos en los que no paro. Que tampoco... A ver, esto es como todo, debería haber un equilibrio. Debería haber. Pero es verdad que cuando te llega la inspiración, pues a veces tengo que decirme, no, a ver, que hay que hacer más cosas en la vida, no solamente estar dibujando todo el día, ¿sabes? A ver, y yo trabajo, yo tengo a mis hijos, tengo que cuidar de mi familia y claro, ellos lo notan a veces, mamá, o no, o mi marido, es que estás, que no paras, respira un poco.
Pero es eso, luego eso se contrarresta con otras épocas en las que no me apetece coger el lápiz digital o no digital, el que sea, y no es algo muy continuo. Y luego es eso, hay cosas que me gustan y entonces, por ejemplo, ¿no? Pues llega un texto y digo, uy, este no, este sí. Claro, es lo que hablábamos antes, tiene que ser algo que te llene, que te diga, esto quiero ilustrarlo. Eso también tiene que llegar. Y a lo mejor, y bueno, a ver, en lo que antes comentaste, es que he colaborado en un libro que es solidario, ahí eso sale de un... Eso sale de... ¡Ay! ¿De un proyecto? De un proyecto. De un proyecto muy bonito en el que hemos participado un montón de escritoras y de ilustradoras, y escritores y ilustradores, que también hay algún chico. Y claro, ahí era todo el día, surgían textos, pam, 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 y lógicamente, pues, a ver, yo decía, todo no se puede, no se puede. Entonces intentaba ser muy selectiva, y aunque la mayoría, o sea, es que la verdad es que todos eran maravillosos, pero yo tenía que buscar el que realmente me hiciera tilín, el que me inspirara para poder hacerlo. Entonces, bueno, pues tuve que ser selectiva, pero ahí es cuando surgen las buenas cosas, surgen las cosas, pues eso, reales, ¿no? Como tienen que ser. Entonces, pues... Sí. Que creo cuando estoy estás inspirada y llena, ¿no? Por dentro, sí, eso es. Sí, recuerdo que fue un proceso muy bonito durante el confinamiento, un día menos un cuento más, el proyecto, y no solamente para las ilustradoras, porque para las autoras también nos llegaban ilustraciones y creábamos cuentos a raíz de esas ilustraciones. Sí. Y fue algo, yo nunca lo había hecho, y creé, a raíz de una ilustración de M.J. Arillo, creé un cuento, Naturaleza, Sí. y era la primera vez que lo hice y me gustó la experiencia. Bonito. Hacerlo al revés. También. Sí, es que, claro, de eso se trata al final. O sea, no hacen las cosas siempre igual. Entonces eso fue lo bonito, que fue un proceso creativo para todas. Y pues eso, ¿no? La verdad es que yo creo que aprendimos todas muchísimo. Sí, sí. Bueno, y a ver, como no siempre estás creando, no siempre estás ilustrando, ¿qué condiciones se tienen que dar para que tú puedas crear un libro infantil entero? Primero, encontrar un mensaje. Siempre quiero, a mí un cuento, a ver, tiene que haber cuentos de todo tipo, lógicamente, unos que te hagan reír porque sí, o sea, tiene que haber para todo el mundo. Pero a mí especialmente me gustan los cuentos con mensaje, que tienen que decir algo, que enseñen algo. Entonces, es verdad que hay muchísima variedad de títulos ahora mismo, en el que, vamos, que incluso hay títulos que se repiten, historias que se repiten, pero de diferentes formas, diferentes historias, ilustraciones que, pues eso, ¿no?, que reflejan de forma distinta, pero al final coinciden. Entonces me gusta encontrar algo que no esté, algo único. Entonces, por un lado, para crear un cuento tiene que ser un mensaje único, o que yo crea que sea único, aunque luego a veces ocurre que te pones a buscar y te anda, pues este sí, pero bueno, no está masificado, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Y ese sería el principal. Y luego ya sería ilustrarlo, porque lógicamente si el mensaje me motiva, también las ilustraciones surgen, ¿no? Entonces, sobre todo sería eso. Hacer algo distinto. ¿Y qué surge primero? ¿Las ilustraciones o el texto? En tu caso. En mi caso, muchas veces, a ver, yo empecé en el blog haciendo la ilustración y de ahí sacando el texto. Pues un poco lo que decíamos, sí, ¿no? De este proyecto solidario que hemos estado haciendo, de un día menos, un cuento más. Pero sí que es verdad que luego, por ejemplo, si surge el mensaje, también
un mensaje potente, también de ahí empiezo ya, hago como el storyboard, ¿no? De cómo es la historia y lo divido y lo creo a partir de ahí ya los bocetos, pum, 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 y se ve la ilustración. Entonces, las dos formas. Ujú. Mm. Es muy interesante. No, sí, porque o sea, claro, cuando eres ilustradora y autora, esa parte de que es antes, el huevo y la gallina. Claro, claro, pues es que es eso, no se sabe qué es primero una cosa o la otra, porque lo que igual que te sucedería a ti con la ilustración es cómo se ha contestado aquí, ¿no? Ujú, Ves la ilustración y ¿qué me está diciendo? ujú. Y a partir de ahí ya empiezas a imaginar, ¿no? Empiezas a imaginar y empiezas a crear. Y claro, te sorprende, ¿no? Como una imagen solo puede decir tanto. Sí, Mm. sí, sí. Bueno, ¿y tienes algún proyecto entre manos? Yo sé que ahora Estoy en stand-by. estás en stand-by, pero cuando publiquemos el Ujú. podcast, será en septiembre. Ujú. Y Ahí bueno, aunque supongo ahora en yo- agosto estás en stand-by Sí. porque estás de vacaciones, pero de cara a septiembre más o menos. Sí, además es que es curioso porque es como, yo creo que las personas, ¿no? Vivimos, bueno, a lo mejor, no sé, yo por lo menos en mi caso, soy como muy cíclica. Entonces es como agosto sobre todo, que además es mi cumpleaños, es como que ahí siempre sufro un cambio muy grande. Entonces luego ya en septiembre es como que el cerebro hace clic y es como que empieza otra vez todo a moverse y ya, ¿sabes? Entonces, sí, y además, bueno, sí que tengo un proyecto. A ver, seguro que van a surgir muchos proyectos, pero tengo uno que es muy claro, que además tú lo sabes, que es nuestro. Sí, es nuestro. Que, bueno, no sé, ¿quieres hablar sobre ello un poco? Sí, si quieres, sí. Sí. O sea, lo mandamos a una editorial Sí. del otro lado del charco. Mm. ¿Colombia puede ser? Sí, me parece ¿De que Colombia? sí que era de Colombia. Bueno, realmente no lo mandamos. Ellos nos lo pidieron. Sí, nos lo solicitaron. Nos lo sí. pidieron porque leyeron un trocito por redes sociales. Ujú. La importancia, lo ponemos otra vez. De las A la redes importancia sociales, de las sí. redes sociales. Pero cuando leyeron el texto entero, yo creo que no era lo que ellos esperaban Mm. y nos lo rechazaron. Eso es. Entonces, ahora Pues, estamos que lo vamos claro. a crear nosotros. Nosotras, con nuestra cuenta. Sí, y ya Pues veremos sí. por dónde sale todo esto. Sí. Así que estaros muy atentos, pero Porque a lo mejor sale con una editorial, o a lo mejor no, o a lo mejor... claro, pero es lo que decíamos, vamos a crearlo, lo vamos a crear con mucho cariño, con nuestra esencia, y luego ya lo que surja, surgió. Pero Sí. salir va a salir. Sí, eso está claro. De una manera u otra saldrá. Porque es un proyecto muy bonito. Y bueno, pues estamos todavía Sí, buscando porque el lo, enfoque. porque lo que os decíamos, bueno, os decía antes, que tiene que ser diferente. Sí, no puede ser siempre lo mismo. Tiene que tener Tiene que algún ser algo toque distinto. Algo diferente. Sí. Y por favor, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo, Irene? Pues a ver, tengo redes sociales en Pinterest, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, estoy por todos lados. Pero sí que es verdad que soy más activa en Instagram, en Irene de la Calle, ¿vale? Con separación con guiones bajos. Y luego en TikTok. Lo que pasa es que en TikTok os digo una cosa. Es verdad que a veces hablo y saco algunas ilustraciones mías, como os decía antes, de un vídeo, el proceso de cómo se ha hecho con música y tal, que me gusta muchísimo. Pero es verdad que también hago un poco El gansete. el gansete. Hacemos un Es que poco me el gusta gansete. hacer el gansete. Oye, es una forma muy buena de, no sé, De evadirte. sí, no sé, todo lo que te haga feliz y reírte, yo creo que vale, ¿no? No lo merecemos, yo qué sé. Sí, sí. Entonces eso, pero seriamente sería en Instagram. Ahí estoy siempre. Y bueno, luego tengo mi página web, por si queréis echarle un ojo, que es www.irenelacalle.com. Y luego mi blog, que es www.icalleilustracion.com.
El blog está dedicado, como ya os he dicho, pues eso, a la familia, a la creatividad, a los cuentos, a la ilustración. Así que cuando queráis, estáis invitados. ¿Y tienes recursos de tus libros? Sí, tengo recursos, descargables? sí, eso es. Claro, hay recursos gratuitos sobre mis cuentos, sobre nuestros cuentos y luego aparte más recursos didácticos y creativos para toda la familia. Muy bien. Pues bueno, yo tengo que puntualizar que también de cara a este curso que vamos a empezar, sí se puede. Tú vas a los colegios a dar talleres de creatividad sobre tus cuentos, tus libros, con los niños, con las niñas, con las familias. Tienes un taller de crea tu propio cómic, ¿no? ¿Lo he dicho bien? No, cuento. De crea tu propio cuento. Cuento. Sí, perdón. Y es un taller familiar. Sí. Lo haces en colegios, en centros colegios. culturales, Eso es. en librerías, en bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece muy interesante que, bueno, pues que la gente lo conozca, que podéis contactar a Irene a través de su página web. Ella encantadísima. Eso es, en mi página web, en las redes sociales. Y es eso, tengo el taller de crear el cuento de familia, ¿no? Porque es una forma bonita pues de hacer algo, ¿no? En familia, crear algo y ver el proceso también un poco de cómo se puede hacer un cuento. Porque muchas veces los niños, claro, niños y niñas que vienen a los cuentacuentos, a los recitales, pues muchas veces no les gustaría a ellos, muchas veces me han dicho, pues yo quiero ser ilustradora, pues yo quiero escribir un cuento. ¿Y cómo lo hacen? Pues es una forma de aprenderlo en estos talleres. Y luego también, pues como dice Aida, tengo talleres exclusivos de mis cuentos. Pues unos, como todos ellos lo que hacen es, de alguna manera, tratar asuntos emocionales, pues son talleres para trabajarlo. En el caso de Plutón, bueno, pues son el tema de las etiquetas. En el caso de Garabato, pues el camino hacia conocerse uno mismo. Entonces, pues son talleres temáticos pues que a todo el mundo yo creo que les gustaría. Y necesarios. Y necesarios. Pues muchas gracias, Irene, por estar conmigo en estos inicios. Gracias a ti. Otra vez, que a mí me encanta empezar proyectos contigo, que tú estés en los inicios conmigo. Y yo encantada. Y muchísimas gracias. Ya hemos leído tu último libro, Alex quiere hacer yoga, ya lo conocen. Sí. Y nada, nos vemos en nuestra oficina tomándonos un batido. Pues yo darte la enhorabuena por este comienzo y que muchas gracias por hacerme partícipe de ello y que bueno, que seguro que te va a ir fenomenal. Gracias, muchas gracias, Irene. Nada, a ti. Bueno, espero que este primer capítulo de la primera temporada de En tiempos de Mari Castaña os haya sido de utilidad. Me he propuesto hacer un capítulo al mes, porque tengo que ser realista. Ya sabéis cómo es esto, que si trabajo, familia, promocionar libros, crear otros nuevos. Todo esto lleva mucho trabajo, así que de momento esa temporada será un capítulo al mes, para poder cumplir con mis compromisos. Así que nos vemos en octubre y espero poder contaros que está listo mi cuarto libro infantil. Pero si queréis estar informadas e informados, podéis verlo en mi cuenta de Instagram, @_Aida_Muñoz, en Facebook, Aida Muñoz Autora, en mi web www.aidacuentacuentos.wordpress.com, pero también comparto vídeos en mi canal de YouTube, Aida Muñoz, y en TikTok hago un poco el ganchete. Ahí mi cuenta es Aida Muñoz Autora. Podéis dejar vuestras dudas y comentarios para ayudarme a mejorar y ayudaros a resolver las vuestras. Y como todo buen cuento termina, colorín colorado, este primer episodio se ha acabado. Hasta el próximo.